Dios te bendiga una vez más. Gracias por ser partícipe de esta bendición. Y ahora vamos a tener el tema, el poder del perdón. Recuerda, el poder del perdón. Estamos hablando de sanidad. ¿Por qué vamos a hablar de perdón? Tiene que ver mucho. Hoy por hoy recordemos que hablar de perdón nos es necesario reconocer y aceptar y aprender a perdonar. Pero también nosotros debemos de reconocer que es perdonarnos. ¿Cómo? ¿Por qué vamos a hacer esto? Vamos a aprender a ser libres, libres, libres de nosotros. Esto del perdón es una fuente necesaria para liberar todo. Muchas veces nosotros nos enfrascamos en otras cosas, pero cuando nosotros reconocemos el poder del perdón, cambia mucho nuestra vida, cambia mucho nuestra vida. Yo le puedo decir que hay ciertas cosas que todavía están por ahí en nuestro ser y mucho más peligroso cuando hay cosas guardadas y las decimos o las hacemos sentir a otra persona. Nosotros es necesario que limpiemos nuestro ser, que limpiemos nuestra alma y por eso tenemos que perdonarnos, perdonarnos. Esto, yo le voy a decir algo. Es importante que usted no esté pensando allá para afuera, sino aquí, porque recuerde que necesitamos limpiar nuestro ser en nosotros mismos. Nosotros tenemos que perdonarnos primeramente para, mire, esto es una llave, esto es una llave que va a abrir muchas cosas donde nos va a dar una apertura grande, algo que nos va a hacer libres, nos va a hacer sentir eh, livianos. Recuerde de que muchas veces nuestras acciones de lo que genera alguna contienda, tanto no hacemos daño afuera, sino que adentro, nosotros mismos. Entonces nosotros tenemos que reconocer lo que nosotros. Ahora bien, usted me va a decir, usted no sabe lo que me hicieron, usted no sabe lo que pasó, usted no sabe por qué. Sí, lo entiendo, pero usted necesita limpiar su alma, usted necesita limpiar su ser, usted necesita estar en paz consigo mismo, en paz con usted mismo para poder recibir bendición. No podemos recibirlo de afuera primero si está sucio aquí adentro. El poder de nuestro Señor Jesucristo fue perdonarnos, un poder enorme que Él nos demostró. No hay cosa, no hay cosa que nosotros no podamos evitar y es reconocer que Jesús nos amó de tal manera que nos perdonó nuestras faltas. Ahora yo le pregunto, ¿por qué no podemos? ¿Por qué no podemos perdonar? Recuerde, estamos en sanidad, estamos hablando de sanidad, pero vamos a cerrar heridas. ¿Y cómo? Primeramente perdonándonos nosotros mismos. Recuerde, eso va a ser lo importante. Vamos a limpiar toda esa cosita, vamos a limpiar cualquier raícita que quedó allí dentro de nuestro ser. La cortamos, cualquier hilo de lazo que pueda tener, lo cortamos también. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser libres primeramente. Después, vamos a cambiar para lo de afuera. Y créanme, es la llave para abrir muchas puertas de bendición a futuro. Dice la escritura. En la escritura podemos encontrar cuántas veces debo de perdonar a mi hermano. 70 veces 7. 70 veces 7, perdón. A, a general o solo a una persona. Imagínense que él dice 70 veces 7 hay que perdonarlo. ¿Cuántas veces? Bueno, esa es la enseñanza que nos dio nuestro Señor Jesucristo. ¿Nos gusta? ¿Tenemos que ser obedientes? Bueno, ahí le queda a usted. Ahora nosotros necesitamos reconocer que 70 veces 7. Ahora bien, usted se conoce y sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Y quién lo dijo? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo le digo, ¿cuántas veces lo ha perdonado el Señor a usted? ¿Cuántas veces nos ha venido perdonando? ¿Cuántas veces nos ha venido quitando cargas? Entonces, todo eso nosotros debemos de reconocerlo, que en la escritura nosotros vamos a tener la apertura para poder aprender esto. ¿Y cómo? En la oración.
La oración hace que nosotros vayamos aprendiendo, vayamos intimidando, vayamos entendiendo cosas que en el espíritu serán más fácil, pero a través de emociones será mucho más difícil. Es por eso que nosotros necesitamos aprender a orar. Miren, cuando nosotros aprendemos a saber perdonar o cuando nosotros sabemos realmente el perdón, nos da una libertad enorme, una libertad que, que podemos entrar en un éxito. ¿Cómo así? Mire, no hay cosa mejor que nosotros podamos hacer para nuestra vida que es algo hermoso, es algo que tenemos que cambiar, es algo que es necesario conocerlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos, nosotros pedimos el perdón. ¿Sí? Se recuerda, mire, se recuerda aquella oración, bueno, la podemos buscar en Mateo 6 12 15 dice, y perdonando nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. ¿Mm? Amén. Pero de ahí sigue y dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a nosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre os perdonará a nosotros las ofensas. Entonces, es necesario que primeramente nosotros aprendamos a perdonarnos. Es que esto es parte de la sanidad. Usted no puede decir estar sano y cargando cosas ahí que no, 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 no. Esto es algo que nosotros, por eso le hablaba, es, nos da una libertad. Esto nos hace libres, nos hace entrar en una libertad y nos lleva al éxito espiritual, al éxito de poder gozar bendiciones. No podemos recibir otra cosa más que la libertad. Es también la llave, le dije yo, para que abra puertas a futuro, para que podamos entrar nosotros en algo de estar en presencia del Señor. Recuerden, no es lo mismo estar en presencia que estar allá, ¿verdad? Escondido, estar apartado. No, entonces nosotros sabemos que cuando nosotros perdonamos verdaderamente, los beneficiados sí son los otros, pero más aquí. ¿Por qué razón? Porque nos quita carga, porque nos hace libre, porque nos hace vivir en gozo. Entonces recuerde que cuando nosotros perdonamos, no es los demás, somos nosotros. Nosotros nos hace vivir tranquilos, tranquilos, tranquilos. Es algo sobrenatural, el perdón es algo sobrenatural. ¿Por qué razón? Porque a veces es ilógico, a veces es incomprensible, a veces es algo que no tiene razón de ser, pero es necesario que sea, ¿sí? A veces no tiene razón de ser, pero es necesario que sea. Y sabiéndonos perdonar, vamos a entender esa parte. Ah, recuerde también de que también, perdón, recuerde también que hay una parte, hoy comúnmente le están llamando de depresión, ansiedad. ¿No será que nuestras propias culpas nos provoca esa depresión, nos provoca esa ansiedad? Debemos de tener cuidado y más adelante nosotros vamos a ver esa parte, ese significado de la depresión. Vamos a saber que hay consecuencias cuando nosotros no estamos limpios internamente. Por eso, el poder del perdón nosotros lo tenemos que reconocer como tal, y ya le dije, Mateo 6 12 al 15 dice que nosotros debemos de perdonar porque nuestro Padre nos perdona. Pero así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? Así nuestro Padre nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar, pero por sobre todas las cosas, recuerde, a veces el enemigo es internamente, a veces el enemigo somos nosotros mismos y tenemos que combatirlo, tenemos que pelear con él, porque sabe, esto del perdón es como una fuente. Si usted se perdona, usted es como una fuente. ¿Por qué razón? Porque la fuente de sanidad que hay en usted va a comenzar a brotar y va a comenzar a ver ese poderío de ese fruto. Ahora yo le voy a decir, claro, cada uno de nosotros conoce nuestras limitancias, cada uno de nosotros conoce nuestra capacidad de
el dar como también el recibir. Ahora, yo le digo, hay que tener cuidado porque nosotros vamos a tener que limpiar nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, dice Marcos 7 20 al 23 que hay 13 cosas que en el corazón del hombre son maldad, son maldades. De todas esas cosas nosotros tenemos que ir limpiándonos. ¿Para qué razón? Para que cuando nosotros estemos limpios podamos tener, como lo dije antes, el fruto del Espíritu Santo. Tener el fruto del Espíritu Santo sabemos que son gozo, paz, benignidad, mansedumbre. O sea, es algo diferente. Busque realmente, créamelo, busque Marcos 7 20 a 23, como también busque Gálatas 22 y se va a dar cuenta la gran diferencia entre un fruto de lo sucio, de un corazón dañado, de un corazón pecaminoso y los frutos del Espíritu Santo. Entonces ahí nosotros vamos a comenzar a reconocer que nos hemos sanado y que estamos recibiendo el poder del perdón. Porque si usted se perdona a usted mismo, ¿cómo no va a poder perdonar a los demás? Eso es enorme. Entonces es una fuente de sanidad, una fuente que va a estar brotando en todo momento, porque cualquier situación que venga, usted va a saber de qué manera va a atacarla o de qué manera va a poder enfrentarla. También algo, si va a ser una fuente de sanidad, recordemos que nosotros nos vamos a volver en unos expertos para saber perdonar. Es que mire, está bien que el ser humano se equivoque, pero recordemos que a veces el ser humano es poseído y es atrapado en cosas que a veces ellos no son realmente, sino que es parte del trabajo del enemigo y los hace caer en esas circunstancias. Nos dañan, claro, nos dañan, pero hay que reconocer qué tipo de cosas. Entonces, mire, usted me va a entender perfectamente cuando lea Marcos 7, como le digo, del 20, y usted va a leer también Gálatas del 5 al 22. Usted se va a dar cuenta. Entonces, Gálatas capítulo 5 22. ¿Por qué? Y se va a dar cuenta de cuáles son verdaderamente los frutos dados por Dios como dados por el enemigo. Entonces, hay que tener cuidado. Acuérdese, vamos a hacer una fuente de sanidad como también nos vamos a volver expertos. ¿Por qué? Porque vamos a tomar la palabra que dice 70 veces 7, ¿verdad? Entonces, eso nos hace, créamelo, no podemos esperar que usted o que alguien venga a pedir perdón cuando usted va a estar pensando en las consecuencias primero. Es que a veces nosotros no entendemos, que a veces es más fácil decir, ok, está bien, ¿sabes qué? Aquí está bien, no pasa nada. Claro, todo trae consecuencias, pero nosotros nos pondremos a pensar más en las consecuencias cuando realmente está en nosotros el poder decir, bueno, que sea Dios tomando el control, Él va a saber qué es lo que va a suceder aquí, no me preocupo yo, esto es de Dios, ¿verdad? Porque usted quiere tomar acción, usted quiere ser parte y usted quiere deliberar de tal manera como que usted tiene la última palabra. Y no, pues si la escritura dice, Mateo ahí lo acaba de decir, Mateo 6 12 15. Recuerde lo que está diciendo esa escritura. Entonces, nosotros vamos a tener la capacidad de pedir perdón. Vamos a asegurarnos que nadie nos robe la paz y vamos a estar en una vida que va a fluir de gozo. Vamos a estar en presencia del Señor, vamos a fluir, vamos a poder sentir la presencia del Espíritu Santo, donde nosotros vamos a ser felices, una vida que sabe perdonar, que sabe experimentar el poder de Dios, como también sabe experimentar las consecuencias del no pedir perdón, pero lo vamos a evitar. Entonces, como le digo, vamos a tener muchas capacidades en nosotros, pero reconociéndonos, porque nosotros no le podemos ver la paja que tiene el hermano cuando tenemos una gran viga. Entonces, es ilógico, ¿verdad? Entonces, quitémonos la viga, limpiémonos para poder ver mejor, pero tampoco estamos en la capacidad para ir a criticar. Vamos a perdonar. De eso se trata el poder del perdón. Claro, esta es la primera clase, la primera instrucción, la primera enseñanza con respecto a lo de sanidad. Sí, porque si vamos a hablar de sanidad, recuerde que primero se tiene que sanar. Nos vamos a sanar nosotros mismos. Y esta es la enseñanza que teníamos preparado para el día. ¿Por qué? Porque recuérdese lo que dijo Jesús, ponte de acuerdo con tu adversario cuando vas en el camino, no sea que tu adversario te entregue, dice.
al juez, y el juez al alguacil, y el alguacil a la cárcel, y no salgas de ahí hasta que pagues el último cuadrante, y te atormenten los verdugos ahí. Entonces, dice, ponte de acuerdo con tu adversario cuando vas en el camino. Usted en el camino, tranquilo. Lo que es de Dios, y lo que nos toca a nosotros, ¿qué nos toca? Perdonar. Ah, bueno, toca, ok, Dios toma el control, Dios toma el control. Y a veces, como le digo, nuestro adversario somos nosotros mismos. Freddy, date cuenta que las cosas no son así, entender, ok, ya, para evitar llegar a una consecuencia mayor cuando las cosas tenemos que arreglarlas nosotros mismos. No podemos pelear las batallas que son de parte del Señor, no nos podemos poner como máximos exponentes o dioses, no lo podemos hacer. Entonces, por eso el Señor nos dice, ponte de acuerdo con tu adversario, y recuerde que muchas veces, mire, usted señala así, mire mis dedos, me están apuntando, tres, y yo señalo a uno, ¿no? Tres me están apuntando. Entonces, de eso debemos de tener cuidado, y recuerde de que no podemos ser verdugos, no podemos seguir siendo verdugos solo para afuera, para afuera, para afuera. Ese es un espíritu tormentoso, ese es un espíritu que está atormentando, que está golpeando. Debemos de quitarlo, debemos de hacer que se corte, que se vaya, que se retire. Debemos de cerrar cualquier puerta para cualquier situación que no venga de parte del Señor. Por eso nosotros debemos de perdonarnos. Dice Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿En quién? En nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él nos perdonó todas nuestras faltas en la cruz, en ese sacrificio de cruz, y dijo, los perdono, todos son aceptos. Entonces, ¿usted cómo no puede perdonar a los demás? Así es que no se ponga como por verdugo, porque las cosas son diferentes. Así es que, mis amados hermanos, esta es una breve enseñanza de lo que respecta a sanidad y de reconocer el poder del perdón. Claro, puede ser extenso la enseñanza, pero no se trata de ser extenso, se trata de saber entender lo más esencial para poder ser libres. Y lo esencial es, eres tú mismo. Eres tú mismo el adversario, y muchas veces eres tú mismo quien debe de dar el primer paso, y debes de ser tú mismo el que debe de limpiar tu mirada. Recuerda, tenemos una viga, no le damos la paja. Así es que, mi amado hermano, nuestro Señor Jesucristo nos amó de tal manera que le ha perdonado nuestras faltas y nuestros pecados. Así es que perdonemos también. Perdonemos. No se esté diciendo, ay, es que no. El Señor Jesucristo perdonó nuestras faltas, nosotros podemos perdonar también las faltas de los demás. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.